Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Les damos la más cordial bienvenida al tercer y último conversatorio del ciclo Experiencias de la Gestión Comunitaria del Agua y Saneamiento que hemos estado desarrollando las últimas semanas. Y en esta ocasión nos enfocaremos en un tema clave para el presente y el futuro de nuestras comunidades, como es la gobernanza del agua. Y bueno, es un gusto contar con su experiencia para este espacio de diálogo en el que buscamos justo abrir una reflexión crítica a este concepto, ¿no? De igual manera, nos interesa especialmente explorar el término de gobernanza del agua, cada vez más presente en discursos institucionales, académicos y comunitarios, que por un lado puedes abrir oportunidades justo para la participación, la gestión colectiva, pero en otros casos ocultar o suavizar las disputas reales en torno al control, acceso y manejo del agua. Y bueno, justo esperamos que este conversatorio sea un espacio enriquecedor para que podamos compartir experiencias, conocimientos y preocupaciones desde distintas perspectivas. Y bueno, este seminario que hemos estado desarrollando durante las últimas semanas es un esfuerzo colaborativo y multidisciplinario de la Red para la Evaluación de la Salud Planetaria en Escenarios Endémicos, conocida bien como la Red Especies. Y bueno, como bien conocemos, la Red Especies está formado de distintas instituciones que trabajan por el derecho del medio ambiente y la salud humana, ¿no? En sí, la red trabaja 5 temas principales: la crisis climática, atmosférica, los sistemas agroalimentarios, las mezclas químicas, la crisis hídrica y la salud integral. Quienes organizamos este seminario formamos justo parte del nodo crisis hídrica y desde aquí justo promovemos este tipo de espacios para visibilizar, aprender las iniciativas comunitarias que están enfrentando justo desafíos urgentes en torno al agua, saneamiento y este tema que hoy nos compete, que es la gobernanza, ¿no? Mi nombre es David Guerrero y una vez más, muchas gracias por estar aquí. Y de igual manera les quiero comentar a todos que este conversatorio será grabado y posteriormente compartido en redes sociales con el fin justo de ampliar el alcance y seguir generando reflexiones más allá de justo de este espacio. También quiero comentar que todas las dudas o comentarios las pueden hacer al final de las ponencias. Y bueno, ahora sí que para comenzar, nos alegra mucho contar con la participación de Margarita Gutiérrez Vizcano. Margarita es ingeniera ambiental con maestría en manejo y gestión integral de cuencas hidrográficas por el CATIE y cuenta con una trayectoria de más de 15 años, impulsando procesos de gestión comunitaria del agua, desarrollo territorial sustentable e incidencia en políticas públicas. Ha liderado iniciativas en organizaciones como Fundación Cántaro Azul y Fundación Avina, articulando proyectos con enfoque participativo, sistémico y de derechos humanos. Su trabajo se ha desarrollado en México y Centroamérica, donde ha facilitado espacios de formación, diálogo y construcción colectiva, con un compromiso profundo con la transformación social y el cuidado del agua como bien común. Bienvenida, Margarita, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por provocar este espacio, por provocar este encuentro. Un gusto compartirlo con buenos amigos, con Alejandro y con Daniel, que sí, en el sector del agua al final todo el mundo coincidimos, entonces, pues todos somos amigos. Quería compartirles algunas ideas muy breves. Desde mi experiencia, desde mi caminar, yo no estoy en la academia, entonces las preguntas que nos plantearon en torno a la gobernanza, costó trabajo profundizarlas, ¿no? Y compartirles que lo que les voy a decir es mucho desde la experiencia de mi caminar en las organizaciones en las que he trabajado, en Cántaro Azul y ahora en Fundación Avina. Fundación Avina es poco conocida en México, yo siento, entonces, bueno, les puse nada más esta laminita para que supieran qué es. Es una organización del sur global. Trabajamos distintos temas, son 6 programas: agua, biomas, clima, democracias, economía e innovación laboral. Estamos 150 personas, todas virtuales por toda Latinoamérica y ahora África también. Entonces, bueno, yo estoy en Fundación Avina, particularmente en el programa de agua, desde el cual hemos trabajado mucho con la gestión comunitaria del agua. Y bueno, entrando en materia, la gobernanza del agua, dije, bueno, a ver, ¿de dónde partimos? Y lo que hice fue buscar gobernanza en la Real Academia de la Lengua Española y ahí les puse el texto de lo que nos saca la Real Academia, ¿no? Es el arte de gobernar, todavía lo ponen como el arte. Este, y de pasada, como
estamos hablando de agua, también quise como recordarnos el artículo cuarto, el párrafo sexto de la Constitución, donde está reconocido el derecho humano al agua y al saneamiento. Y, y entonces, o sea, en ese sentido yo quería como rescatar como primer paso en términos de la gobernanza, que en ambas definiciones ponen que tiene que haber un equilibrio entre la participación, yo le pienso, o sea, el equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado, eso pone la definición de gobernanza. Y en el del derecho humano al agua, al final, como lo explicitan, es la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Entonces yo creo que la gobernanza podrá tener un montón de reflexiones o interpretaciones, pero a mí, digamos, de las cosas que me hacen más sentido cuando escucho la gobernanza es esto de la participación de manera equilibrada, participación de distintos actores con distintas miradas, con distintos intereses que ayudan a abordar problemas complejos, ¿no? Pues nuestra realidad es bastante compleja. Pero esa participación, em, para mí, con un buen esquema de gobernanza, tendría que ser también equitativa, ¿no? No todos participan de la misma manera y no todos tienen que tomar las mismas decisiones, pero sí se tienen que generar esas estructuras de participación. Entonces, bueno, partiendo de eso, si le das la siguiente, para lo que yo he descubierto en la práctica es que la gobernanza del agua en México, aunque la teoría dice estas cosas bonitas que acabamos de ver, ¿no? Que es el arte de gobernar en donde hay una participación equitativa entre el Estado y distintos actores, etcétera. La realidad es que muchos de estos actores normalmente están invisibilizados o excluidos, o también nos enfrentamos a procesos de gobernanza como simulados, ¿no? Y podríamos hablar de varios, o sea, yo estuve pensando en los consejos de Cuenca, por ejemplo, ¿no? Que serían como la expresión más pura de la gobernanza del agua y que año con año se han ido olvidando, quitando presupuestos, etcétera, ¿no? Entonces pues se van a perdiendo los mecanismos para generar esa gobernanza del agua. Y otro para mí, que es otro caso emblemático donde la gobernanza del agua ha olvidado un actor relevante, es justamente la gestión comunitaria del agua. O sea, la gestión comunitaria del agua es en sí misma un ejemplo de gobernanza del agua, pero dentro del marco amplio de gobernanza del agua en México, la gestión comunitaria, los comités de agua, los sistemas comunitarios no han sido incluidos en este diálogo, en este concierto de actores. No son reconocidos en los marcos legales, no son reconocidos como actores políticos. Normalmente no se les consulta para la elaboración de las políticas públicas, no, muy pocas tienen muy pocos mecanismos para incidir en los presupuestos que se invierten en agua en las comunidades rurales. Entonces, me parece que aunque una de las bondades de la gobernanza del agua es justamente la participación equitativa de todas las partes, hay una deuda importante con la gestión comunitaria del agua. Em, y resaltar que esa omisión, que esa exclusión a la gestión comunitaria del agua, siento que a veces le parece muy cómoda al gobierno, porque la gestión comunitaria del agua está haciendo una labor que le compete al ayuntamiento y a otros niveles de gobierno. Y el gobierno, pues muy fácil, ya lo resolvió el comité de agua, ya lo resolvió la comunidad por sí sola con sus propias estructuras y entonces se lava las manos y solo brinda los servicios en las cabeceras municipales. Entonces, ese lavado de manos no, me parece que no es justo, no debería de existir. Y por el contrario, debería de haber mecanismos en donde el Estado y el gobierno, más bien, se acerque a la gestión comunitaria del agua y establezcan cómo van a colaborar, no pensando en suplantar, por supuesto que no, sino en cómo son esos mecanismos de colaboración y cuáles son aquellas exigencias que sí se le hace a la gestión comunitaria del agua, pero pensando en sus capacidades, en su nivel de responsabilidad, en sus recursos, porque una vez más no podríamos exigirles a un sistema comunitario de agua, a un comité de agua, lo mismo que se le exige a un organismo operador de agua en una ciudad, ¿no? Entonces, la participación en la gobernanza del agua tiene que ser equitativa, o sea, tiene que ser reconociendo desde dónde está la otra persona participando.
Entonces, esa era como una de las ideas centrales. Y la última y sí, adelante. Y la última idea central que quería como dejar en este ratito de arranque, de reflexión, es que, a pesar de que la gestión comunitaria del agua, ¿no? Los comités en las comunidades rurales sufren mucha de esta exclusión o invisibilidad de parte de la estructura más grande del país, muchos de los comités que los que conocemos, la palabra gobernanza del agua, pues, no les dice mucho, ¿no? O sea, ¿qué será eso? Lo que a pesar de que hacen gobernanza del agua, pero para ellos la gobernanza del agua es ir a asambleas eternas para tomar decisiones sobre el agua, es levantarse muy temprano para prender la bomba de agua y que haya agua para todos los vecinos, para todos los usuarios, es reportar cuando hay fugas, es hacer tequio cuando quieren ampliar el sistema de agua o resolver una tubería rota o cualquier cosa. Es hacer vueltas y vueltas al ayuntamiento para gestionar la ampliación de su sistema o la construcción de un nuevo tanque. Es tener un cargo honorífico durante un año o más sin recibir un sueldo y estar en un montón de reuniones y tareas. Todo eso para la gente que hace la gestión comunitaria del agua es en realidad la gobernanza del agua, ¿no? Es la negociación entre pares, entre vecinos. Y entonces me parece que esa es una gobernanza del agua como más real, más en la práctica, más aterrizada. Y, y, y yo quiero como ir un poquito más allá y un poco como compartirles por qué es mi pasión con la gestión comunitaria del agua y porque lo he visto, ¿no? De frente en muchísimas comunidades. Y me parece que en el sistema como estamos viviendo ahora, ¿no? Con mucha indiferencia, con mucho individualismo, con mucha lejanía, también como vivimos mucho en las ciudades, en donde pues uno no tiene que participar, uno paga su recibo de agua y se olvida, ¿no? O sea, ante esta separación, y tanto egoísmo también siento, me parece que la gestión comunitaria del agua lo que nos invita es a volver a poner en el centro lo colectivo, a poner en el centro la colaboración, a poner en el centro esas cosas que nos permiten reproducir la vida, ¿no? Y cuidar la vida. Entonces, me parece que la gestión comunitaria del agua, aunque es una práctica ancestral incluso, es hoy también bastante disruptiva y bastante, pues pongo ahí, ¿no? A mí me parece un símbolo de resistencia ante un planeta con cada vez prácticas más egoístas e individualistas, ¿no? Tener ejemplos en México de miles de personas que aún son capaces de gestionar un recurso común sin un sueldo por el bien colectivo, me parece que es increíble, ¿no? Y que tendríamos todos que estar reconociendo que existen y acompañarles y fortalecerles. Entonces, bueno, con eso cierro un poco diciendo que para mí la gestión comunitaria del agua es un ejemplo de resistencia y un ejemplo de gobernanza del agua desde lo práctico, desde el territorio. Gracias. Margarita, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia de Fundación Avina y Cántaro Azul. Justo con esta mirada crítica, ¿no? De tener esta reflexión sobre adaptarse justo a las comunidades. Me gustó también esta parte de empezar con la definición de gobernanza del agua. Bueno, ahora queremos darle la bienvenida a nuestro siguiente ponente, Alejandro López Tamayo. Alejandro es ingeniero ambiental, especializado en aguas subterráneas y con una destacada trayectoria en la conservación del acuífero de la península de Yucatán. Es director general de Centinelas del Agua y miembro fundador de CARTS Consultoría. Ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio al Mérito Ecológico 2020, otorgado por el Gobierno de México, y el Premio al Joven Investigador de CARTS de 2018 por la Asociación Internacional de Hidrólogos. Originario de Zamora, Michoacán y radicado en Cancún desde hace más de una década, Alejandro ha trabajado en más de 15 congresos internacionales y ha capacitado a más de 14,000 personas en la protección del acuífero. Es autor y coautor de publicaciones científicas y de divulgación y ha representado a México en foros internacionales como la UNESCO y el Taller de Diplomacia Juvenil de Agua en Egipto. Actualmente representa el sector ambiental en el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán de 2021 a 2024. Alejandro, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido, te escuchamos.
Muchas gracias, David. Por ahí les mandé una presentación, no sé si la alcanzan a tener lista, si no lo voy conversando. Pues muchas gracias, un gusto a todos y a todas. Justamente, y como bien mencionaba mi colega Margarita, pues creo que siempre es un reto el darle voz a las comunidades rurales y sobre todo en temas de gestión comunitaria del agua. Como bien lo ha definido Margarita, pues la gobernanza creo que comienza desde la necesidad, es decir, cuando empezamos nosotros con una necesidad de agua y para poder atender las necesidades básicas, pues ya estamos nosotros trabajando en temas de gobernanza del agua. La siguiente. Y es ahí justamente que empezamos nosotros a enfocarnos con cuatro de los programas principales que tiene Centinelas del Agua, es de investigación, conservación, gobernanza hídrica y la educación y cultura para la sustentabilidad. La siguiente. Y con ello, pues empezamos a trabajar poco a poco en comunidades tanto del estado de Quintana Roo como en el estado de Yucatán. Y hoy en día, parte de estas comunidades del estado de Yucatán están enfocados en el oriente, como podemos ver aquí en el mapa. Son más de 19 comunidades en las que estamos interviniendo y trabajando de manera colaborativa con las comunidades rurales y fomentando la gobernanza del agua y la gestión comunitaria del agua. La siguiente con diversos proyectos que han estado enfocados en atender las principales problemáticas detectadas. ¿Qué quiere decir esto? Primero, y todo nace pues justamente desde el acceso al saneamiento. Es decir, si hoy en día no contamos con un derecho humano al saneamiento, pues es porque estamos en contacto con aguas residuales domésticas. Dentro de la comunidad también hay un manejo de residuos sólidos que debe atenderse. El acceso al agua muchas veces está ilimitado y esto nos lleva justamente a que las mismas comunidades tengan una organización para poder hacer gestión del agua y para poder enfrentar estas principales problemáticas que se van detectando. Hoy en día nosotros lo podemos ver y como bien mencionaba Margarita, pues muchas veces no les podemos exigir a un comité comunitario del agua lo mismo que se le exige a lo mejor a un organismo operador en una zona urbana, pero lo que sí hace la diferencia es que muchas veces están mejor organizados obviamente a nivel comunitario estos comités que una estructura a lo mejor en una zona urbana. Entonces, es aprovechar justamente este nivel de comunicación que tiene las estructuras comunitarias y con ello seguir fomentando la gobernanza del agua, más bien ver qué podemos replicar de ellos hacia estas zonas urbanas. La siguiente. Y de ahí es que vamos trabajando poco a poco en todo este esquema también, tanto de atribuciones como de obligaciones. Este es un ejemplo que me gusta mucho de cómo una vez que la propia comunidad se va apropiando de esta estructura, el comité, ellos ya decidieron colocar hasta un propio lugar y tienen ya su propio logo que generaron de su comité de agua potable. Y eso te habla de la apropiación y de cómo realmente ellos a lo mejor que de alguna forma no le habían puesto nombre y apellido como un comité comunitario del agua, en realidad ya lo venían haciendo a través del tiempo. Entonces, es a irles ayudando justamente a esta estructura, a que se organicen, a que tengan acuerdos conforme la realidad, que eso sí es bien importante, conforme los intereses y la cosmovisión de cada una de las comunidades. Muchas veces nosotros a veces queremos llevarles algunas ideas que son más de zonas urbanas, pero que no necesariamente responden a las necesidades de las comunidades y que tampoco van conforme usos y costumbres. Entonces sí es bien importante mantener justamente esta línea colaborativa y sobre todo de la propia estructura que tiene cada una de las comunidades. Van poco a poco gestionando sus propios recursos financieros, impulsan los procesos de capacitación y formación de los directivos, operadores o consumidores que tengan, van elaborando sus propias normas y procedimientos para la preservación de estos servicios de agua y sobre todo que administran también recursos económicos. Tenemos casos donde ya la misma comunidad se ha ido organizando en todo este esquema de gobernanza del agua, incluyendo a los municipios y a otras autoridades y que ya tienen, por ejemplo, un cobro para poder absorber el pago del recibo de la luz, ¿no? Y que esto pues les va generando obviamente a que tengan una mejor estructura y a que puedan contar con más agua durante el día. La siguiente. Esta capacitación pues va incluyendo y va ayudando a que tengan una participación más allá. Una de las preguntas que nos hacían era qué actores son relevantes también en el tema de gestión comunitaria del agua. Y cabe mencionar que en la península de Yucatán tenemos el primer caso a nivel nacional donde ya el Consejo de Cuenca de la península de Yucatán reconoce formalmente con voz y voto a los organismos comunitarios de agua como un usuario del agua dentro del marco del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán. Y esto pues ha sido gracias a la voz
de las y los representantes comunitarios. En la foto justo aparece María Chuk, que es la representante de los 3 estados en el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, de los sistemas comunitarios del agua, y eso pues les ha ido dando voz poco a poco ante la Comisión Nacional del Agua y ante la propia Secretaría de Salud del Estado de Yucatán. La siguiente. Y ahí vamos viendo que poco a poco, pues esta gestión comunitaria del agua proviene y viene también de esta sensibilización que se va dando a las comunidades rurales, de tratando justamente de dar estos talleres tanto en la lengua, que en este caso es lengua maya, como en español, y mencionándoles por qué es la importancia de hasta monitorear la calidad del agua, qué significa que no haya una buena calidad del agua y por qué también ellos deben de exigir el acceso al agua segura. Entonces, muchas veces en el día a día, ellos dentro de su día, por así decirlo, pues presentaban algunas enfermedades que no relacionaban nunca con la ingesta de agua contaminada. Entonces, poco a poco esta gobernanza pues les va ayudando a entender que hay algunas enfermedades que sí se derivan de beber el agua contaminada y que ahí es donde tienen que trabajar ellos como comité para seguir exigiendo el acceso al agua segura. La siguiente, por favor. Y es por eso que estos talleres pues, nos han ido ayudando a ir conformando cada vez más comités, organismos comunitarios de sistemas de agua y saneamiento. La siguiente, por favor. Cada vez más la participación también, sobre todo de mujeres dentro de los comités. Cabe mencionar que en estas estructuras organizativas, al menos en el estado de Yucatán, la mayor participación que tenemos es de mujeres dentro de estos comités comunitarios del agua. Y ese pues sí es un caso representativo a nivel nacional, sobre todo por el desarrollo de capacidades que va teniendo cada uno de los miembros de los comités. La siguiente. Y sobre todo, pues que esto nos va ayudando a ir capacitando y fortaleciendo estos conocimientos técnicos y que hoy en día también un tema que no aceptaban antes era la cloración, ya poco a poco lo han ido aceptando. ¿Por qué? Por el conocimiento de. Muchas veces la desinformación pues contribuye a que no sepan por qué es beneficioso en cierta medida la concentración de cloro y qué es lo que les va a traer en el corto y mediano plazo. Y creo que este ha sido uno de los éxitos de estas estructuras de gobernanza del agua, de estas estructuras comunitarias y de esta capacitación continua que van recibiendo los OXAS. La siguiente. Y de ahí, pues, la importancia de seguir impulsando estos intercambios de experiencias entre los diferentes actores y gestores comunitarios, tanto de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, San Luis Potosí, Veracruz, con las organizaciones que participan como Fondo para la Paz, SAPSI, Avina, Cántaro Azul, Centinelas del Agua, y que todos ellos pues van intercambiando estas experiencias y generando nuevos modelos de gobernanza. La siguiente. Y es por ello que pues me gustaría ir cerrando justamente con seguir impulsando este mantenimiento del acceso al agua y saneamiento en estas estructuras organizativas, que sepamos que la gestión comunitaria del agua pues viene desde una necesidad que se tiene que ir atendiendo y que sobre todo una vez que ya se va capacitando estos propios organismos comunitarios de los sistemas de agua potable y saneamiento, pues ellos mismos son los que van a estar llevando a cabo la atención de estas necesidades. Si no tenían la información, hoy en día cada vez que está más empoderada una comunidad, pues va a ser más fácil que accedan a poder garantizar también este derecho humano al agua y saneamiento, a que conozcan que es un derecho humano el que tengan el acceso al agua y saneamiento y sobre todo a seguir replicando estos modelos con más comunidades. La siguiente, por favor. Y que pues esto nos va a ir ayudando poco a poco a que vayamos teniendo todo este ciclo dentro de la comunidad, desde el monitoreo de la calidad del agua hasta la mejora de la infraestructura. Entonces, la siguiente. Con eso, pues voy cerrando también parte de la participación, que es muy importante también considerar el tema de los residuos sólidos, que es un punto importante para prevenir la contaminación de estos cuerpos de agua y sobre todo que las estructuras organizativas, pues si se van respetando en cuanto a la atención de necesidades, usos y costumbres y asambleas comunitarias, pues pueden ser un hito muy importante para que todas y todos podamos contribuir a garantizar este derecho humano al agua y saneamiento. Entonces, hasta ahí dejo mi participación para continuar. Muchas gracias. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos tu experiencia, justo. Gracias por comentarnos estas problemáticas que has estado identificando a lo largo de tu trayectoria, tus retos, soluciones, justo esto, cómo abordan las diferentes comunidades, cómo se organizan, la toma de gestión del agua y sobre todo la sensibilización, ¿no? Y bueno, y para cerrar este conversatorio, nos da mucho gusto contar con la participación de Daniel Murillo Licea, a quien agradecemos justo profundamente por sumarse a este espacio de diálogo.
Daniel es doctor en ciencias sociales, comunicólogo, editor, escritor y fumador. Es miembro fundador de la Red de Investigación Sociales sobre el Agua, RISA, en 1996 y participa en la Red de Investigación Audiovisual de CIAS y justamente en esta red de especies. Es profesor investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Desde 1990 ha realizado proyectos relacionados con las ciencias sociales y el agua. De 2007 al 2018 fue coordinador del programa Agua y Cultura del Consejo Nacional Mexicano del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO y sus intereses de investigación van sobre la combinación entre agua, territorio, pobreza, política hídrica y pueblos indígenas y junto con los tlacuaches eléctricos desarrolla una investigación acerca de rock y los movimientos sociales. Daniel, te damos una cordial bienvenida y te cedemos la palabra. Gracias, muchas gracias, David. Este, como de pronto se me van las cabras al monte, entonces te voy a pedir, David, que si me paso mucho del tiempo, me calles, pero me calles en serio, por favor. De ¿Sí? acuerdo. Bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes, es un gusto coincidir, como dice Margarita, pues los que vemos asuntos de agua somos 15 y vivimos en un mantel y nos conocemos casi todos. No tenía el gusto de conocer a Alejandro. Alejandro, muchísimo gusto. Y bueno, este, no sé por dónde empezar porque este, me parece que varias de las cosas que han dicho tanto Margarita como Alejandro tienen mucha razón. Hablan también desde su experiencia, su trabajo, de lo que ellos han hecho, pero yo creo que podríamos trastocar un poco el asunto de la gobernanza y de la llamada gestión comunitaria del agua, ¿no? Yo les invito a que cambiemos un poco nuestras perspectivas. Este, por principio de cuentas, una de las primeras preguntas que nos hicieron llegar para este conversatorio era, ¿qué es gobernanza del agua? Entonces, yo soy comunicólogo metido a cuestiones antropológicas y de pronto también me meto un poco a hacer arqueología. Y yo creo que la arqueología de las palabras también es importante. Entonces, la definición que apunta Margarita de gobernanza que aparece en el DRAE, pues es una definición que se ha venido construyendo a partir de visiones muy concretas sobre la gobernanza. Y yo creo que hay al menos dos fuentes de los que surge los conceptos actuales de gobernanza del agua. Uno tiene que ver con el concepto que utiliza el Banco Mundial. Si no mal recuerdo, fue en 2008 cuando lanza el asunto de la gobernanza en general, no del agua, en la gobernanza en general, y también habla del buen gobierno. ¿Cuáles eran las dimensiones que manejaba el Banco Mundial de la buena gobernanza? Es la voz y rendición de cuentas, ¿no? Que podría ser algo que se ve reflejado en las dos presentaciones que ya escuchamos. Estabilidad política y ausencia de violencia o terrorismo. La eficacia del gobierno. La calidad normativa, es decir, el establecimiento de políticas y normas. El imperio de la ley y el control de la corrupción. Más o menos esas son como las dimensiones que toma en cuenta la gobernanza para el Banco Mundial y que se van a repetir cuando hablamos de gobernanza del agua, solamente pasados todas estas dimensiones al sector hídrico, ¿no? El otro, la otra fuente, digamos, de gobernanza tiene que ver con la Unión Europea. Más o menos en 2007, la Unión Europea saca el libro blanco de la gobernanza y en él define las dimensiones que se las voy a leer. Uno es apertura, es decir, una mejor comunicación entre el polo de la autoridad y el polo de la sociedad civil. La participación, que es algo importante, que también fue mencionado acá por mis dos colegas, ¿no? Y esto abre un esquema de participación social desde la concepción hasta la aplicación de las políticas públicas. La siguiente dimensión es la responsabilidad, la siguiente es la eficacia y después acaba con algo rarísimo que es la coherencia,
que esto se refiere más bien a un liderazgo político e institucional, es decir, a un enfoque vertical. Lo que podemos ver en estas dos concepciones de la gobernanza y aplicadas a la gobernanza del agua es que siempre el enfoque es vertical, ¿no? De arriba hacia abajo, del Estado hacia las comunidades, ¿no? Eh, por lo que hemos visto en las dos presentaciones anteriores, vemos que hay como dos mundos diferentes, dos esferas, si fuéramos, si estuviéramos hablando de física cuántica, podríamos hablar del multiuniverso, ¿no? O el multiverso, como lo quieran ustedes llamar. Y hay dos realidades muy diferentes, porque yo no creo que haya una exclusión directa de las comunidades rurales en el manejo del agua. Más bien, hay una falta de reconocimiento de cómo esas comunidades han manejado su agua a través del tiempo. Yo quisiera aquí traer a cuento que, por ejemplo, en el caso de los Altos de Chiapas, que es donde he trabajado durante muchos años, em, había organizaciones religiosas que habían sido impulsadas precisamente por la colonia y por los diferentes grupos religiosos que vinieron al mal llamado Nuevo Mundo. Y una de ellas era la organización religiosa relacionada con la Santa Cruz, que como no sé si todos aquí sepan, pero el 3 de mayo se celebra en todas las comunidades indígenas y muchas rurales el Día de la Santa Cruz, que es el Día del Agua, ¿no? Para los pueblos mesoamericanos. Entonces, desde la colonia existía una organización religiosa que tenía que ver con el agua, ¿no? Por supuesto que la historia va pasando, van pasando los siglos, van pasando los eventos históricos de la colonia, llegamos al siglo XIX y a principios del siglo XX tenemos ya varios comités en las comunidades rurales y sobre todo indígenas que se hacen cargo de diferentes cosas, ¿no? El bien comunitario, las obras comunitarias, el manejo de los diferentes celebraciones, festividades y santos que hay en todas las comunidades. Y por supuesto que había, no sé si se llamaban comités, no he podido encontrar que se llamen comités, pero había organizaciones comunitarias para el manejo del agua. En el caso de los Altos de Chiapas, en los años 50, bueno, de finales de los años 40 y 50, sobre todo, y con la labor del entonces Instituto Nacional Indigenista, hubo intervenciones en los Altos para tratar de incorporar sistemas de agua potable. Y para ello, lo que pedía el INI era la formación de comités de agua que se hicieran cargo de esas obras de agua potable, que además es absurdo llamarlo potable, digamos, agua entubada, ¿no? Este, En muchas comunidades hubo un rechazo impresionante a este tipo de trabajos, ¿no? Hay varias anécdotas que no es momento de contarlas, pero de rechazo a los antropólogos y a la gente que trabajaba en el INI cuando trataban de incorporar un sistema de agua a las comunidades. ¿Y por qué? Porque la dimensión religiosa, por ejemplo, no se tomó en cuenta jamás. No se tomaba en cuenta que los manantiales, las fuentes de agua, tienen dueños, que en el caso de los tzotziles y celtales en los Altos de Chiapas, se les llama ángeles actualmente, ¿no? Nada que ver con los ángeles de la religión judio-cristiana, ¿no? Sino era otro tipo de numen eh, mezclado, ¿no? Pero que tenía que ver con que eran dueños del agua, ¿no? Bueno, sí había una organización religiosa, los mayordomos del agua, que se llaman los Martomabó, que ellos son los que se hacían cargo del agua en cada comunidad. Entonces, sí había una organización comunitaria del agua y aunque no haya sido, digamos, tomada en cuenta en las políticas hídricas desde principios de los años del siglo XX, sí existían, ¿no?
Entonces yo creo que si me lo ponen así, yo diría que los actores sociales más excluidos del manejo del agua no son las comunidades rurales y no son las comunidades indígenas, sino que son precisamente los usuarios domésticos de las regiones urbanas, que no tienen una toma de decisión en absoluto para el manejo del agua, ¿no? Entonces, cambiar un poquito, digamos, esta historia que nos hemos venido repitiendo de que desde las instituciones y del nivel vertical, de arriba hacia abajo, hay una exclusión. Pues no, hay otro mundo que aparece allá abajo que no está excluido, que ellos manejaban su agua y siguen manejando su agua de una manera, ¿no? Otra cosa tiene que ver con los elementos externos que esa verticalidad les impone a estas comunidades. Hasta ahí quiero dejar esta parte de la participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, con esto cerramos las presentaciones de este espacio. De nuevo les quiero dar muchísimas gracias a Margarita, a Alejandro y a Daniel por justo compartirnos su experiencia, conocimientos y compromiso justo como defensa del agua como bien común. Y ahora sí, abrimos el espacio para que puedan participar. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, pueden ir levantando la manita o igualmente pueden abrir su micrófono. Adelante, Trujillo. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucho ahí? Sí. Sí, gracias. Yo quisiera preguntarles de favor, pues qué experiencias han tenido y cómo las han resuelto de manera general con las problemáticas de la escasez de agua y las problemáticas de contaminación en general del agua. Gracias, Trujillo. No sé quién Gracias. gusta contestar la pregunta. Pues un gran reto, digo, acá en la península de Yucatán todavía no llegamos al tema de crisis hídrica, pero sí de contaminación del agua. Principalmente, bueno, bacteriológicos son los que nos hemos encontrado más en los pozos de agua y ahí ha sido, bueno, subsanarlo al menos para la ingesta con la instalación de dosificadores de cloro. Donde ya tenemos un reto ahorita son aquellos pozos de agua con concentraciones ya de nitritos y nitratos, que eso sí no lo veíamos venir, ¿no? Porque ya sobrepasan la norma y es ahorita, por ejemplo, donde estamos, al menos para el agua que va a estar destinada a consumo humano, sí se tendrá que agregar algún tratamiento adicional como osmosis inversa para poder eliminar, digamos, este contaminante, ¿no? Entonces, de este lado, pues es lo que se ha trabajado un poco. Ya en otros temas, digamos, tanto en zona urbana como rural, es seguir invirtiendo y trabajando mucho en infraestructura de saneamiento con la construcción de ecotecnias, de baños secos, biodigestores con humedales, para disminuir un poco la entrada de contaminantes a los cuerpos de agua. Gracias, Alejandro. Juan Manuel, adelante. Perdón, ¿puedo hacer una Por favor, por favor. complemento? Porque Alejandro nos habló de la calidad y yo les podría hablar de la escasez. Me parece que en las comunidades rurales no solamente hay una estrategia cuando hace falta el agua, sino tienen estrategias paralelas, tienen 3, 4 estrategias y utilizan, por ejemplo, el agua entubada y si no hay agua entubada, se van a los manantiales y si no están en los manantiales, pueden utilizar otro tipo de estrategias, ¿no? Tienen 3 o 4 estrategias paralelas y falla una, van a la otra. Y entonces la escasez la quiero ligar en este sentido con la vulnerabilidad, porque muchas veces se habla de que las comunidades rurales son las más vulnerables cuando hay escasez, ¿no? Pero, ¿qué pasa si en una comunidad urbana, en una ciudad, nos deja de llegar el agua por las tuberías? La única fuente de agua que tenemos alterna es salir al Oxxo y comprar o a la tienda que haya de esos supercitos, y comprar garrafones. ¿Y qué pasa si se acaban los garrafones? ¿No? Entonces, en ese sentido, otra vez, creo yo que estamos abusando de decir que hay
vulnerabilidad por escasez en comunidades rurales, cuando la vulnerabilidad desde el punto de vista murillesco en poblaciones relacionadas con la escasez de agua tiene que ver con lo urbano. Gracias. Gracias, Daniel. Ahora sí, Juan Manuel, adelante. Sí, muchas gracias, Margarita, Alejandro, Daniel. Me encantaron sus ponencias. Bueno, saben que los admiro mucho y reconozco su gran trabajo. Estas perspectivas que aportan siento que nos ayudan a reflexionar. Me encanta la idea que propone Daniel, por ejemplo, de cambiar el paradigma, ¿no? En el sentido de quienes necesitamos en realidad aprender y capacitarnos y realmente recordar estas prácticas ancestrales, solidarias. Margarita hace referencia al individualismo, al egoísmo, a la separación que estamos viviendo más en estos contextos urbanos. Daniel justamente hace referencia a este manejo y esta invisibilización que hay, falta de reconocimiento de la existencia, que existe este otro mundo. Y por eso siento que más que hablar de cómo contribuir a fortalecer capacidades, por ejemplo, es cómo podemos desaprender. Yo siento muchas prácticas que hemos malamente adquirido y por eso el acercamiento que podemos tener, la apertura que creo que justo comentaba Daniel en ese sentido de poder sentir y poder vivir y convivir y abrirnos desde el corazón para aprender aspectos que nunca nos imaginamos, desde la humildad, de saber que todos somos muy ignorantes, aunque no todos ignoramos las mismas cosas, nos va a permitir el poder avanzar, porque siento que los que necesitamos más ayuda somos nosotros, los que estamos justamente como lo comenta Daniel en contextos urbanos y ya estamos viviendo las consecuencias del muy mal manejo o el manejo verticalizado del agua. Entonces creo que es momento de hacer la reflexión y cambiar un poco la perspectiva y por eso agradezco sus participaciones y eso lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. ¿Alguien más tiene alguna duda, comentario? No sé, por parte de los ponentes, algún comentario final. Yo tengo, no sé Adelante. si es una duda, una reflexión. Bueno, primero como agradecerles sus participaciones y poner sobre la mesa esta duda que me surgió a partir de lo que menciona Daniel y ya que ustedes tienen como esta experiencia con las comunidades, o sea, ¿cuál es su percepción sobre para ellos? O sea, entiendo que la gestión comunitaria de agua y saneamiento nace de una necesidad. Ahora, si ellos tuvieran, la comunidad tuviera la oportunidad de que esta gestión viniera como en la ciudad por el estado, ¿sería una decisión que ellos tomarían? ¿O el hecho de, justamente como dice Daniel, cambiar esta perspectiva en la que la propia comunidad está empoderada para gestionar su propio activo, pues de vida, básicamente, pues se trata de justamente no soltarlo, ¿no? Y también me surge como que la reflexión sobre si también este posible rechazo hacia la gobernanza tiene que ver con que tiene esta parte de gobierno, ¿no? Que al final les ha fallado, no les ha como que pues garantizado el derecho al final. Entonces, como saber qué piensan como respecto a, o qué experiencias hay con la comunidad respecto a esa gestión. Y ya. Gracias, Tengo Marquín. tengo la manita. Gracias, Juan Manuel, también te admiramos mucho y me encanta que siempre estás en todos los espacios contribuyendo un montón. Y me encanta escuchar a Daniel, siempre tienes súper buenas historias. Qué rico. Y bueno, el trabajo de Centinelas lo conozco muy de cerca y también soy
súper fan. Y de esta pregunta es buenísima, María José, y de hecho la hemos estado analizando con los colegas que estamos en las organizaciones que estamos en este tema de gestión comunitaria del agua. Y no hicimos tal cual esa pregunta que tú haces de, bueno, si ahora el gobierno quisiera administrar el sistema de agua y ya la comunidad se deslinda, ¿qué pasaría? Pero fíjate que hicimos una pregunta parecida a varias comunidades. Con esto de que se va, de que ahora con la reforma del artículo 2 de la Constitución, que ahora le van a llegar recursos directamente a los pueblos indígenas, ¿no? Y entonces les preguntábamos a las comunidades, ¿qué opinan? Y había muchísima variedad. O sea, hay las que dicen totalmente, tenemos estructuras, tenemos eso, estamos bien organizados, confiamos en la comunidad, sabemos lo que necesitamos, podemos armar los proyectos, que vengan los recursos. Y otras decían, no, nos sentimos bastante débiles. Han llegado recursos en otras ocasiones y ha sido un conflicto y alguien se lo ha robado. O sea, hay ambos. Entonces yo creo que esa respuesta que nos dieron las mismas comunidades podría hacerse en la pregunta que tú haces. O habrá comunidades que digan, híjole, si el ayuntamiento se hace cargo, mejor para mí. Y otras que digan, no, este es mi agua, es parte de mi estructura, es parte de mi cultura y no la quiero ceder. Y también en ese matiz de cosas que hemos encontrado, también hemos discutido mucho sobre el tema de autonomía. Porque cuando decíamos, a ver, cuando hablamos de gestión comunitaria del agua, ¿estamos solicitando autonomía o no? Pues tampoco podíamos decirlo así de manera, así radical, ¿no? Hay comunidades que sí, quisieran, que pueden gestionar sus bienes de manera interna, no necesitan colaboración de gobierno para nada, y otras que no, o sea, que quieren respeto por las formas que han elegido para gestionar su agua, pero sí quieren tener mecanismos de cooperación y colaboración con el gobierno. No es como una autonomía total, pero sí un respeto, ¿no? A sus formas. Entonces, creo que hay mucha diversidad, no podemos generalizar a las comunidades, pero hay de todo tipo de cosas. Con eso. Gracias, Margarita. Adelante, Sí. Daniel. Alejandro estaba antes que yo, ¿no? Ah, bueno. Sí, yo justamente nada más para cerrar, que me llevo la reflexión de Daniel de cómo, y si es cierto, o sea, en las estructuras urbanas no tenemos voz, ¿no? Por más que pensáramos que sí, pero pues es la realidad. O sea, hay una problemática y pues ni quien te escuche. En la comunidad hay una problemática, se organizan entre ellos, la resuelven, ¿no? O la tienen o la gestionan y se escuchan. Y sí es cierto, o sea, acá al menos y nosotros que tenemos un organismo operador privado, pues no, o sea, por más que alces la voz, no tienes una estructura para poder votar, decidir, saber en qué se va a invertir, en qué son prioridades y en qué no. Entonces me llevo mucho esa reflexión del cambio de paradigma también hacia el agua en las zonas urbanas. Gracias. Adelante, Daniel. Ahorita venimos con Gilmaro porque creo que también tiene la manita levantada. Sí, muy rápido, María José, yo creo que daría un paso atrás y me preguntaría si es necesidad, porque en comunidades, sobre todo indígenas, el agua es parte de la vida, ¿no? Es parte de un todo, es parte del territorio, es parte de la identidad, es parte, ¿no? El agua tiene corazón, dicen los tzotziles, ¿no? Entonces, no creo que sea una necesidad, sino es un ente vivo más que está en el territorio, ¿no? Y otra vez, para hacer el símil que recuerda Alejandro, el asunto en los urbanitas es muy distinto. Sí es una necesidad, ¿no? Sí es una necesidad. Yo vivo aquí en Cuernavaca, junto a mi casa, hay una barranca y al fondo de la barranca hay un río, pero no quiero platicarles lo que he visto en la barranca, ¿no? Hasta refrigeradores la gente tira en la barranca. Entonces no tiene una conciencia de que está contaminando el agua que se está tomando, ¿no? Entonces yo creo que también habría que variar un poquito estos discursos, digamos, institucionalizados que
por todos lados se nos aparecen y nos repiten una vez y una vez y otra vez y otra vez, hasta que se vuelven como si fuera una verdad. Y yo creo que hay que empezar a deconstruir las verdades hídricas que nos hemos tomado durante varios años, ¿no? Gracias, Daniel. Adelante, Guillermo, con la pregunta. Hola, buenas tardes. Me gusta escucharles. Yo vi el cartel en Instagram y me unía a este conversatorio. Bueno, yo solo quería agregar dos cuestiones sobre lo que explicaron de la gestión comunitaria del agua. Yo vivo en Oaxaca, soy de Oaxaca, trabajo aquí. Estoy haciendo una tesis sobre gestión del agua aquí en los valles centrales. Y quisiera ejemplificar con dos experiencias de gestión comunitaria, ¿no? Una en el Valle de Ocotlán, donde comunidades que ya tienen un sistema de organización propio, ¿no? Ya tienen asamblea, nombran autoridades y demás. Entonces, para ellos es como gestionamos el agua, bueno, hacemos un comité, porque sin comités para todo, ya saben cómo funciona, es un presidente, un comité secretario y listo, ¿no? Eh, Establecen criterios, por ejemplo, digamos, el Comité del Agua lo agregan a su sistema normativo, a su sistema de usos y costumbres, y ahí, por ejemplo, vienen estos criterios de si una persona no cumple con sus obligaciones comunitarias, pues se le van restringiendo ciertos derechos, ¿no? Y el agua en ese sentido también es un derecho, ¿no? Entonces, digamos, ella toma una dimensión no solo de derecho humano, de que la persona debe tener acceso al agua, sino al ser parte de una colectividad, pues ese derecho humano también digamos, te conlleva obligaciones con la comunidad, ¿no? O sea, ahí van a la par. La otra experiencia es aquí en la ciudad, en una colonia periférica, en la colonia Guelaguetza. Esta colonia, digamos, es periférica y se fue formando hace, no sé, 20 años para acá, de gente que llega de las regiones. Hay un arroyo en medio y hay un pozo, hay un manantial, ¿no? Bueno, no es manantial, digamos, es un pozo donde nace agua, ¿no? Entonces la gente, como venía de comunidades y muchos traen esa idiosincrasia de organización de sus comunidades, hicieron un comité para gestionar esta agua para los vecinos. Entonces empezaron a armar comités y tomaron esta estructura de cambiar comités cada año, ¿no? Como se hace en los pueblos, ¿no? Un año cambian. Y hace 2 años gestionaron recursos, un comité se movió mucho, gestionaron recursos para ampliar ese pozo y para hacer otro pozo, digamos, ese nacimiento ampliarlo y cercano de ahí habían identificado una parte húmeda, entonces dijeron, hagamos un pozo profundo para que gestionemos nuestra propia agua, ¿no? Porque el agua que les llega del municipio de Oaxaca de Juárez, pues es insuficiente y no está limpia, ¿no? Ellos dicen que no está limpia porque les llega color café, color chocolate, bueno, la cuestión es que cuando empezaron a cavar los pozos, no, perdón, no es del municipio de Oaxaca, es del municipio de Santa María Tzompa. Entonces, habían gestionado muchas veces con el municipio que queremos un pozo de agua, nosotros lo administramos, solo queremos que lo hagan porque no tenemos agua. En el periodo de estiaje, este pequeño manantial hacen filas, ¿no? Con cubetas para llevar agua a sus casas porque el agua que les llega del servicio público es insuficiente. Y cuando ellos se organizaron y empezaron contrataron a la empresa que estaba haciendo el pozo y todo, pues llegó el municipio a clausurarlo. El municipio lo reportó con Conagua porque no tenían el permiso para construir el pozo, ¿no? Les pusieron muchas trabas, como una principal era la autonomía, ¿no? Bueno, la autonomía en relación con la otra comunidad del valle, en donde ahí pues son comunidad, tienen un territorio delimitado, su organización, y aquí como son colonia, pues dependen administrativamente del municipio, ¿no? Entonces el municipio dijo, aquí quien gestiona el agua soy yo, entonces se hace la obra si yo gestiono los recursos que recibieron para este pozo, ¿no? Digo, ahí entran ya cuestiones administrativas de corrupción del municipio, de esta verticalidad de la que habla Daniel, de aquí el municipio es el que manda porque es el dueño del territorio, entonces Conagua está conmigo, entonces el permiso se lo dan al municipio, entonces nosotros vamos a gestionar esto que nosotros vamos a administrar esto que ustedes ya gestionaron, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue bloqueada, ¿no? Lo que quiere decir es que ahí, digamos, a esta colonia que se organizó, que gestionaron recursos, consiguieron alrededor de 300,000 pesos con fundaciones para cavar su propio pozo y gestionarlo como han gestionado su pequeño manantial, pues les fue bloqueada por parte del gobierno municipal, ¿no? Entonces, bueno, son dos experiencias de gestión comunitarias distintas, uno en una zona periurbana y el otro en una comunidad pues, indígena, agraria, ¿no?
ejidal y demás estructuras comunitarias, ¿no? Entonces, bueno, solo quería aportar porque me hizo sentido, pues, también toda esta diversidad, todo este matiz que puede tomar la gestión comunitaria dependiendo del lugar o la comunidad, ¿no? De donde se habla, ¿no? Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Grimaldo, por la aportación. Bueno, Bueno, puedo nada más hacer un pequeño comentario que dijo Gilmaro. Yo creo que es muy interesante lo que nos acabas de platicar, Gilmaro, porque efectivamente hay una gran diversidad y ese es otro punto que creo que es importante tomar en cuenta cuando hablamos de, yo digo manejo, estoy en contra de la gestión la realiza la institucionalidad y la gente hace manejo del agua, discusión que he tenido ya con Margarita en el pasado, pero yo creo que hay una diversidad, efectivamente, ¿no? Y generalmente en la ley, pues no se toma en cuenta suficientemente este tipo de diversidad que encontramos verdaderamente en campo, ¿no? Este, eh, Porque además hay contradicciones también. Eh, digamos, hay un solo acuífero y al perforar otro pozo, lo que están haciendo es que haya menos agua porque están sacando más agua, ¿no? Entonces, hay como que contradicciones dentro del manejo comunitario también, y no digo que todo sea miel sobre hojuelas. Como dijo Margarita, hay muchos conflictos, ¿no? No quiero romantizar las comunidades indígenas ni rurales, porque hay muchísimos conflictos de todo tipo, políticos, sociales, económicos y hasta religiosos, ¿no? Anécdota rápida, en Chamula, por ejemplo, donde les digo que estuve trabajando algún tiempo, a la gente que menos tiene agua es la gente que tiene otra religión distinta de, pues de la totalidad de la población, ¿no? Entonces, este tipo de diferencias también hace que haya más o menos agua, pero por decisión, no por escasez. gracias, Daniel. No sé si alguien más de los que estén conectados quiera dar algún otro comentario, si tienen alguna otra duda. Bueno, ahora sí que ya para ir cerrando el conversatorio, de nuevo les quiero agradecer a los tres, justo por su participación. De igual manera, los invitamos a que se vayan uniendo a las redes especies. Como pueden ver en pantalla, les dejamos nuestras redes sociales, donde de igual manera vamos subiendo archivos, compartiendo documentos, también dando a conocer nuevas videoconferencias, por si sí se gustan unir. Y muchas gracias por ahora sí que hablarnos acerca de este aspecto que es el gobernanza del agua, que siento que es un aspecto muy, muy amplio, muy complicado también de hablar, también dependiendo de su contexto. Y de igual manera, les quería pedir de favor si podrían abrir sus cámaras, nada más un segundo para tomarnos una foto grupal. Y bueno, también les comentamos que esta sesión está siendo grabada y de igual manera será compartida próximamente en nuestras redes sociales para quien las quiera ver o de igual manera, si las quieren difundir, no hay ningún problema. Y bueno, muchas gracias por su presencia y que tengan una excelente tarde todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias, un Gracias. gusto. Gracias. Adiós. Gracias.